Ay, 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 los 90, esa época donde nacieron tantas modas y que, por sobre todo, nos dio la edad de oro de las consolas. Si bien en los 80 los jueguitos se volvieron algo masivo y la industria comenzó a florecer, los 90 demostraron que eso no era simplemente humo y que habían llegado para quedarse. Así que los invito a repasar este top 6 de las consolas más épicas de los 90. Durante los 90, Sega y Nintendo mantuvieron una lucha codo a codo y obviamente ya todos sabemos lo que pasó con Sega, ¿no? Pero eso no quita que nos dejaron una de las consolas más grosas de toda la historia con el Mega Drive alias Genesis, según en qué parte del mundo lo compraras. El aparato fue el precursor de llevar la experiencia de los fichines al hogar, usando la misma placa System 16 que usaban los arcades de Sega. Tuvo más de 900 juegos y si bien en Japón no fue muy exitosa, en el resto del mundo luchó palo a palo con el Super Nintendo para terminar vendiendo 30 millones de unidades en total. Consolas portátiles han existido algunas, quizás hasta podríamos decir que muchas, la mayoría siendo una caca pinchada en un palo, realmente injugables, pero hay una que llegó en el momento justo cuando creíamos que jugar en la calle era ver unas manchas grises en una pantalla medio borrosa. El Game Boy de Nintendo, que bueno, sí, mantenía la línea de píxeles grises y no del todo claros según la iluminación. En la Game Boy lo más importante no fue su CPU de 4.19 MHz, sus 8 KB de RAM o sus 59.7 frames por segundo. Los grandes ganadores fueron, primero, los periféricos, con una serie de loquísimos gadgets que mejoraban mucho la experiencia, y segundo, los juegos, porque clásicos como Tetris o la serie de Pokémon lograron que Nintendo venda la terrible suma de casi 120 millones de unidades. ¿Qué decir de la consola que redefinió la mitad de década y cambió la industria para siempre? El Nintendo 64, una verdadera bestia con todas las letras, saltando de los 16 bits que tuvo el Super Nintendo a 64, exactamente 4 veces la potencia, y se notaba tremendamente. O comparemos si no el Mario World con el Super Mario 64, el plataformero 3D que marcó a todos los que vinieron luego, o cualquier Zelda anterior con Ocarina of Time. Incomparable. Por un tiempo, la consola que casi fue llamada Ultra 64 fue lo más poderoso de todo el mercado. A su vez, el joystick fue otro punto fuerte, manteniendo el estilo de Nintendo de innovar, a veces en exceso, pero sin fallar en lo más mínimo. ¿Qué decir de el cerebro de la bestia? Slogan que se usó en Europa. El Super Nintendo o Super Famicom es una de las consolas más vendidas de la historia con casi 50 millones de unidades, y la culpa de que la gente empezara a ir menos a los salones de arcade, porque replicaba casi a la perfección la experiencia fichinera de la época. Contaba con un procesador Rico 5A22 de 3.58 MHz, el doble de bits que la Nintendo NES, o sea 16, y mantenía el formato de cartuchos aunque más pequeños y se conectaban por arriba del aparato. Como dato no menor, tenía periféricos épicos como el mouse del Mario Paint o la Super Scope. La Play, loco, la Play. ¿Cómo no hablar de la primer PlayStation? Esa que te enseñó lo que era comprar juegos pirateados y por ende te dio millones de horas de diversión y entretenimiento. Esta consola, si bien fue par del Nintendo 64 y era menos poderosa, la facilidad de conseguir juegos a bajo precio la hizo la elección principal de la mayoría de padres alrededor del mundo, y por eso logró vender 100 millones de unidades. Se fueron básicamente al carajo. Fue la consola que popularizó el disco óptico como forma de almacenamiento y la que seguramente marcó tu infancia. ¿Qué decir del NES, el Nintendo Entertainment System, alias Famicom, la consola que le saca una lágrima a cualquier gamer que hoy ronde los 30 años? Hablamos del aparato que salvó la industria del colapso en los 80 y que hacia los 90 siguió siendo el que había que tener en la tele del living. Técnicamente sus 8 bits hoy no compiten ni con el teléfono de gama más baja, pero en su momento poder ver la mejoría que mostró por sobre el Atari te volaba la cabeza. En total vendió 61 millones de unidades y es la culpable de que franquicias como Super Mario Bros, Mega Man o la leyenda de Zelda hoy sean lo que son.